Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Can Yaman vive un momento delicado en el set de su nueva serie, y el motivo tiene nombre y apellido, Demet Özdemir. Todo parecía ir perfectamente hasta que comenzaron a circular rumores sobre una supuesta tensión con su nueva compañera de reparto, la modelo actriz italiana Bianca Rossi. Y lo que parecía un simple desacuerdo profesional, pronto tomó un giro emocional que ha dejado a todos boquiabiertos. Demet vio algunas escenas entre Can y Bianca y no pudo evitar reaccionar, comentó una fuente cercana al entorno de la actriz. Según varios testigos, Demet se mostró visiblemente molesta tras ver un avance exclusivo del rodaje donde Can y Bianca protagonizaban una escena romántica bajo la lluvia. Aunque ya no trabajan juntos, muchos aseguran que Demet aún guarda sentimientos por Can Yaman y esta cercanía con su nueva compañera habría despertado una mezcla de celos y nostalgia. La situación se complicó cuando Bianca, al notar una actitud fría por parte de Can durante las grabaciones, le preguntó directamente, ¿hay algo que no me estés diciendo? Te noto distante. A lo que Can respondió con sinceridad, no tiene nada que ver contigo. Son cosas del pasado que me están alcanzando ahora. Esta frase enigmática fue interpretada por muchos como una clara referencia a Demet. El productor de la serie, que prefirió no dar su nombre, confesó, tuvimos que suspender una jornada completa de rodaje por la tensión entre los protagonistas. Can estaba ausente, distraído, y Bianca simplemente no lograba conectar con él en las escenas clave. Pero lo que realmente encendió las alarmas fue una historia publicada por Demet en su cuenta de redes sociales justo después de la primera grabación de Can con Bianca. En la imagen se le ve mirando por una ventana con una frase que decía, no todo lo que brilla es oro, y no todo lo que duele, se olvida. Sus seguidores de inmediato interpretaron esto como un mensaje indirecto a Can Yaman. Poco después, Can fue abordado por la prensa en el estacionamiento de los estudios y, aunque intentó evitar hablar del tema, finalmente soltó, algunas historias nunca terminan, solo cambian de escenario. Esta declaración ha dado mucho que hablar, sobre todo porque Bianca Rossi, al parecer, también ha comenzado a notar que está en medio de una historia de dos. ¿Es posible que el fantasma de Demet esté saboteando la nueva etapa profesional de Can Yaman? Varios miembros del equipo aseguran que el actor está dividido entre el pasado que no ha cerrado y el presente que no termina de comenzar. Una maquilladora del set reveló, a veces, durante los descansos, Can se queda viendo su teléfono y sonríe solo. El otro día le escuché susurrar el nombre de Demet. Bianca lo notó y simplemente se levantó y salió del camerino sin decir palabra. La tensión crece con cada jornada de grabación, y aunque Can intenta mantener la compostura frente al equipo, los más cercanos aseguran que su estado de ánimo ha cambiado drásticamente desde que comenzaron los rumores. Ya no es el mismo, comentó uno de los técnicos de iluminación. Antes bromeaba con todos, ahora llega, graba, y se encierra en su camerino. Mientras tanto, Bianca Rossi ha decidido mantenerse al margen públicamente, pero no ha podido evitar mostrarse algo incómoda en sus últimas declaraciones. En una entrevista reciente durante un evento promocional en Roma, la actriz fue consultada sobre su relación profesional con Can, a lo que respondió con un gesto tenso, todos tenemos días complicados. Lo importante es que el trabajo salga bien, y lo demás, es parte del show. Pero sus palabras dejaron más dudas que certezas. En paralelo, Demet Özdemir fue vista hace unos días en Estambul saliendo de una cafetería con una libreta en la mano y los ojos visiblemente enrojecidos. Algunos paparazzis lograron captar imágenes de ese momento, y no tardaron en circular versiones de que habría estado escribiendo pensamientos o recuerdos relacionados con Can. Una periodista logró acercarse y preguntarle si estaba bien. Su única respuesta fue, a veces el corazón no entiende de tiempo ni de lógica. Las redes sociales no han tardado en reaccionar. Las etiquetas como almohadilla Demet Yaman, almohadilla Bianca C. Trama y almohadilla Can dividido han estado en tendencia durante varios días.
Los fans están divididos, unos piden que Can cierre definitivamente su capítulo con Demet, mientras otros claman por una reconciliación. Algunos incluso han compartido antiguos vídeos de entrevistas donde ambos se miraban con una complicidad imposible de fingir. Una escena eliminada de la nueva serie también ha generado controversia. Según una fuente de postproducción, se decidió cortar una secuencia en la que Bianca y Can compartían un momento íntimo bajo las estrellas. ¿El motivo? El propio Can pidió que fuera suprimida. No se sentía cómodo con la escena y pidió que se reescribiera de forma más sutil, afirmó el editor. Esto ha reforzado las sospechas de que su corazón podría estar en otra parte. Por otro lado, un audio filtrado desde el set ha causado una verdadera conmoción. En la grabación, que apenas dura unos segundos, se escucha a Can decir con voz baja, «Nada se compara con lo que viví con ella, ni siquiera esta serie». Aunque no se menciona a quién se refiere, los fans no tardaron en asumir que hablaba de Demet. Bianca, al enterarse del audio, habría tenido una fuerte discusión con Can en uno de los pasillos del estudio. «No me merezco ser un reemplazo de nadie», le habría dicho. Según testigos, Can intentó calmarla, «No se trata de reemplazos, solo, hay cosas que no he resuelto todavía». Pero las palabras no bastaron. Desde entonces, Bianca ha mantenido una actitud distante y profesional, evitando cualquier interacción fuera del set. Demet, por su parte, sorprendió nuevamente con una publicación críptica, una imagen en blanco y negro de una pareja de espaldas caminando bajo la lluvia, acompañada del texto, «Lo que fue real, nunca desaparece del todo». Este mensaje, interpretado por muchos como otra indirecta, solo avivó el fuego. Un excompañero de reparto de ambos, que trabajó con ellos en su serie más popular, opinó desde el anonimato, lo de Can y Demet fue más allá de una relación de compañeros. Era evidente para todos los que estábamos ahí. Si aún sienten algo, deberían hablarlo, o dejar de lastimarse. La situación en el set ha llegado a un punto crítico. El productor estaría evaluando reorganizar algunas escenas o incluso cambiar la dinámica de los personajes para evitar la tensión actual. Pero muchos se preguntan, ¿se puede actuar el amor cuando el corazón está en otra parte? Por ahora, lo único claro es que el pasado ha regresado con fuerza al presente de Can Yaman. Y mientras las cámaras siguen grabando, los corazones de los protagonistas están más expuestos que nunca. ¿Logrará Can cerrar su historia con Demet? ¿O el destino les tiene preparado un nuevo capítulo que aún no ha comenzado? Lo cierto es que, aunque la serie sigue su curso, hay una historia paralela que mantiene en vilo a todos los seguidores, la que se escribe en silencio, entre suspiros, miradas perdidas y mensajes que nunca se terminan de borrar. ¿Y tú, crees que Can y Demet merecen una segunda oportunidad? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún detalle de esta historia que, al parecer, aún tiene muchas páginas por escribir. ¿Y tú, qué opinas de esta situación? ¿Crees que Can debería cerrar su historia con Demet para poder avanzar con Bianca? Cuéntanos en los comentarios y no olvides suscribirte para estar al tanto de todas las novedades del mundo de las celebridades.